We're continuing our series on the questions of Jesus. Continuamos nuestra serie en las preguntas de Jesús. Jesus asked lots of questions, Jesús hace un montón de preguntas and he did so to open our hearts and our minds, y Él lo hace para poder abrir nuestros corazones y nuestras mentes. because I think he already knew the answers, Porque creo que Él ya sabía las respuestas, but he wanted us to open our hearts and minds pero Él quería que nosotros abriésemos nuestros corazones y mentes to not simply hear his words, a no escuchar simplemente sus palabras, but that we would listen and respond to him. sino a que realmente escuchemos y respondamos a Él. So now we're in week 5 of the questions of Jesus. Ahora estamos en la semana 5 de las preguntas de Jesús. We get asked a lot of questions every day. Nos hacen muchas preguntas todos los días. Even if you're just going to have a cup of coffee, you get a lot of questions. Incluso si simplemente vas a pedir una taza de café, tienes un montón de preguntas. What can I get you to drink? ¿Qué puedo ponerte para beber? A coffee. Un café. You want coffee solo, café americano, café con leche, café manchada? ¿Cómo quieres el café? Solo, americano, con leche, manchada, cortado. I always say, oh, with milk, please. Siempre respondo con leche, por favor. What kind of milk? ¿Qué tipo de leche? Whole milk, Leche entera, semi, semi, oat, avena, almond, almendra, camel. camello. Camel? ¿Camello? That's just a joke. Esto es una broma. But we do have goat milk. Pero sí que tenemos leche de cabra. I just want milk. Yo solo quiero leche normal. Do you want something to eat with that? ¿Quieres algo para comer con el café? Yeah, toast. Sí, una tostada. What kind of toast? ¿Qué tipo de tostada? Made half or whole? ¿Media o entera? Normal or integral? ¿Normal o la quieres integral? Brown. Yeah, I don't even know how to say things in English anymore when I'm ordering toast. Ya no recuerdo cómo decir las tostadas en inglés. I want tomato toast Quiero una tostada con tomate with cheese. y queso. What kind of cheese? ¿Qué tipo de queso? Curado, semi-curado? En inglés. Igual. I am so exhausted of the questions. Estoy tan agotado de todas las preguntas By the time I've ordered my coffee and toast, que para el momento de pedir mi café y mi tostada, that I feel like I need a second coffee. siento que necesito un segundo café. In our modern world, we are inundated with thousands of minor questions En nuestro mundo moderno estamos inundados por lo que parecen miles de pequeñas preguntas, of options and decisions de opciones y decisiones every day. cada día. Most of them are not that significant, Aunque la mayoría no son tan profundas like our choice of coffee. como nuestra elección del café, But there are questions that are more important. pero hay otras preguntas que sí son mucho más importantes. What should I study? ¿Qué debería estudiar? How am I going to pay my bills? ¿Cómo voy a pagar mis facturas? Should I buy this apartment? ¿Debería comprar este piso? Other questions deeply affect the path of our lives. Otras preguntas afectan profundamente el camino de nuestra vida. Should I move to another country to work? ¿Debería mudarme a otro país por trabajo? Should I marry this person? ¿Debería casarme con esta persona? And there are a few questions Y hay unas pocas preguntas that are of major significance. que son de enorme importancia. Sometimes we don't even ask them consciously, Aunque muchas veces ni siquiera las preguntamos conscientemente, but we're always asking them, pero siempre están ahí en nuestra mente. who am I? ¿Quién soy? What's my purpose? ¿Cuál es mi propósito? Do I matter? ¿Acaso importo? Often life seems like it's essentially just a list of questions we need answered. A veces la vida parece como simplemente un listado de preguntas que necesitamos buscar respuestas. And our lives are shaped by the way we answer them. Y nuestras vidas están moldeadas por la manera en que las respondemos. And I think we feel the weight of answering all those questions, Y creo que sentimos el peso de responder bien a todas esas preguntas, wondering if we answer one of them wrongly, preguntándonos que si alguna vez respondemos de manera incorrecta, then maybe our life's trajectory may not turn out as we want it to.
Tal vez la trayectoria de nuestra vida no será la que deseamos, But the truth is, pero la verdad es, there's only one question that matters. solo hay una pregunta que realmente importa, Just one. solo una. And when we answer that question Y cuando respondemos esa pregunta correctly, de manera correcta, all of the other questions todas las demás preguntas fall into their proper place. encajan en su sitio adecuado. That most important question is the one we're going to look at today from Mark chapter 8. Esa pregunta más importante es la que vamos a ver en Marcos capítulo 8. And how we answer that question Y la manera en que respondemos a esa pregunta determines how we love, determina cómo amamos, how we suffer, cómo sufrimos, how we forgive, cómo perdonamos, how we worship, cómo adoramos, how we spend our resources, cómo usamos nuestros recursos and ultimately Y en un- where we place our hope. y en última instancia, dónde ponemos nuestra esperanza. Before we read the text, Pero antes de leer el texto, el pasaje, I want to say that Mark chapter 8 quiero decir que el capítulo 8 de Marcos is the turning point in Mark's gospel biography of Jesus. es el punto de inflexión en el Evangelio, la biografía de Jesús. In the first half of Mark, En la primera mitad de Marcos, Jesus is teaching, Jesús enseña, he's doing miracles in front of the crowds, hace milagros a la vista del público. he's proclaiming the kingdom is here, Él está proclamando, el reino está aquí. and he's explaining and demonstrating what the kingdom of God, Y está explicando y demostrando cómo es el reino de Dios, which means God's purposes and plans for the world. que significa el propósito y el plan de Dios para el mundo. He's showing us what it's like. Él nos está mostrando cómo es. And he's creating quite a stir, and everyone's wondering, what is going on? Y está causando un gran revuelo y todos se preguntan, ¿hacia dónde va todo esto? And then the last half of Mark's gospel, Y luego la segunda mitad del Evangelio de Marcos, from Mark chapter 8 on, a partir del el capítulo 8, is Jesus' journey towards the cross nos habla del camino de Jesús hacia la cruz and all that that means for sincere followers of him. y todo lo que eso significa para los seguidores sinceros de Jesús. And from this point forward in Mark's gospel, Y de este punto en adelante, en capítulo 8, the story intensifies la historia se intensifica, as Jesus heads towards Jerusalem, mientras que Jesús se dirige hacia Jerusalén, where his enemies and the Romans' powers will Don- crucify him. donde sus enemigos y las autoridades romanas lo van a crucificar. And it's at this point in the book of Mark Así que en este punto crucial de la narrativa de Marcos, that Jesus takes his disciples to the farthest end of the Jewish territory, donde Jesús lleva a los discípulos al extremo más alejado del territorio judío, to a city called Caesarea Philippi, a una ciudad llamada Cesarea de Filipo, way up there. allá arriba. And this detail matters Y este detalle importa, because Caesarea Philippi was a very unique place in Israel at the time of Jesus. porque Cesarea de Filipo era un lugar realmente único en Israel en los tiempos de Jesús. It was kind of the last border town between the Jewish world and the rest of the Greco-Roman Empire. Era la ciudad fronteriza entre el mundo judío y el mundo grecorromano. And in this city of Philippi, Y en la ciudad de Cesarea de Filipo, for centuries, there had been these sacred caves where there was lots of worship of other gods. durante siglos había cuevas sagradas dedicadas al culto pagano de otros dioses. Some were so old that they were temples to Baal. Incluso habían templos a Baal. The Greeks worshipped the god Pan there. Los griegos adoraban al dios griego Pan, But in the time of Jesus, pero en los tiempos de Jesús, the city was filled with temples, la ciudad estaba llena de templos and the most recent and most important, y el más reciente e incluso el más importante, surprisingly built by a Jewish king Herod, sorprendentemente construido por un rey judío, was the temple in honor and worship of the Roman Emperor Caesar. era el templo en honor y adoración al emperador romano César. So Jesus is standing in this city with his disciples. Así que Jesús está allí de pie con sus discípulos. They were surrounded by competing claims about who deserved worship. Estaban rodeados por afirmaciones rivales sobre quién merecía la adoración. The ancient gods, Los dioses antiguos, the Greek god Pan, el dios griego Pan, who promised prosperity, que prometía prosperidad, or the Roman emperor, o el emperador romano.
who claimed the title Savior and Lord. que se afirmaba a sí mismo con el título de Salvador y Señor del mundo. And in this place, Y en este lugar, with all the religious options and spiritual alternatives, lleno de tantas opciones religiosas y alternativas espirituales, Jesus turns to his disciples Jesús voltea hacia sus discípulos and he asks the question of all questions. y le pregunta la pregunta de todas las preguntas. Now we can read our passage, Mark 8, chapter 8, verses 27 through 30. Ahora podemos leer nuestro pasaje en Marcos capítulo 8, desde el versículo 27 hasta el 30, y también estará en las pantallas. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Amén. Amen. First, Jesus asks a generic question. Jesús empieza con una pregunta un poco genérica. Who do the people say that I am? ¿Quién dice la gente que soy yo? And the disciples answer honestly, Y los discípulos responden honestamente, as if Jesus is sometimes taking a political poll. como si Jesús estuviese haciendo una encuesta política. Well, Jesus, Bueno, Jesús, some think you are John the Baptist. algunos piensan que eres Juan el Bautista. They're kind of confusing you with your cousin. Te están confundiendo con tu primo. John the Baptist was Jesus' cousin. Juan el Bautista era el primo de Jesús. Now, that's not ideal, No es ideal, but John the Baptist is highly regarded, so we can work with that. pero Juan el Bautista era muy respetado, así que bien por eso. Others think you're the prophet Elijah, Otros piensan que eres el profeta Elías, returned to the earth. que ha regresado a la tierra. High marks for that one, Jesus. Una nota alta por eso, Jesús. That's a good connection. Es una buena conexión. Still, others believe you're just a new prophet. Y otros creen que eres simplemente un nuevo profeta. Notice something remarkable. Observar esto. No one was denying that Jesus was extraordinary. Nadie está negando que Jesús es extraordinario. Even his enemies were a little bit worried about him because he was extraordinary. Incluso sus enemigos estaban un poco preocupados por él, porque era extraordinario. And the people are giving Jesus high praise. Y la gente le está dando a Jesús alabanza, su honor alto. No one calls him ordinary. Nadie dice que es una persona ordinaria. No one's dismissing him as insignificant. Nadie lo está ignorando o pasando como si fuese una persona insignificante. The truth is, you can't ignore Jesus. La verdad es que no puedes ignorar a Jesús. Even today, people admire Jesus who don't follow him. Incluso hoy, personas que no siguen a Jesús lo admiran. He's often quoted. A menudo es citado. Some see him as a moral philosopher, Algunos lo ven como un filósofo moral, others an enlightened teacher, otros como un maestro iluminado, or as an example of compassion and love. o como un ejemplo de compasión y amor. Jesus always attracts attention. Jesús siempre ha atraído la atención. But do we see him for who he truly is Pero ¿realmente le vemos por quien Él es and who he claims to be? y por quien Él afirma ser? I've mentioned this before. He mencionado esto antes. That about 13 years ago, a fresco painting in the church of Borja, Spain, needed restoration. Pero hace unos 13 años, un fresco en una iglesia de Borja, España, necesitaba una restauración. You guys remember this story? ¿Recordáis esta historia? A well-meaning and sincere grandmother Una abuela bien intencionada y sincera decided to take on the responsibility of restoring this ancient fresco painting. decidió asumir la responsabilidad de restaurar este fresco. This painting of Jesus, Ecce Homo, Esta pintura de Jesús que se llama Ecce Homo, she restored the painting. ella restauró la pintura The painting is still famous, y aún así la pintura sigue siendo famosa. but the original masterpiece is now hidden by the restoration. Pero la obra maestra original quedó oculta bajo la restauración. Wow. I think this is a little bit what we do with Jesus. Creo que esto se parece un poco a lo que hacemos con Jesús. He's the original masterpiece, Él es la obra maestra original,
But if instead of admiring the portrait for who he really is, Pero en lugar de admirar el retrato por quién es realmente, we take out our paintbrush, sacamos nuestro pincel. says, I don't like his eyes. I think I'm going to fix them. No me gustan sus ojos, así que voy a arreglarlos un poco. I'm going to make his smile a little bit differently. Voy a hacer que su sonrisa sea un poquito distinta. And soon the masterpiece bears little resemblance to the original. Y pronto esa obra maestra tiene muy poco parecido a la obra original. There's a temptation for all of us Siempre hay una tentación para todos nosotros to make Jesus in our own image. de hacer a Jesús a nuestra propia imagen. We say, oh, there's a lot to admire about him, Decimos, hay mucho que admirar de Jesús, but admiration is not the same as faith. pero admiración no es lo mismo que fe. And we might paint over the parts of Jesus that we don't like Puede que repintemos las partes de Jesús que no nos gustan or that feel irrelevant to our lives. o que parecen irrelevantes para nuestras vidas. I mean, we all want Jesus on our team, A ver, sabemos que Jesús está en nuestro equipo y Por- queremos que lo sea, but we're tempted to paint a Jesus who asks nothing of us. pero nos sentimos tentados a pintar a un Jesús que no nos pide nada. Do we want the real Jesus ¿Queremos al Jesús real or the Jesus that we painted ourselves? o al Jesús que nosotros mismos pintamos? So now we come to the question. Ahora venimos a la pregunta. Who do you say that I am? ¿Quién decís vosotros que soy yo? We're going to do this in reverse. Vamos a hacerlo de una manera opuesta. Before we talk about the question, let's look at Peter's answer. Antes de antes de reflexionar en la pregunta, vamos a ver un poco la respuesta de Pedro. Peter says, "You're the Messiah." Jesús dice, tú eres el Mesías. Now, the word Messiah comes into our modern languages. Ahora, la palabra Mesías llega a nuestro lenguaje moderno. It was a Hebrew word, Era una palabra hebrea, but in Greek it was translated Christo. pero en griego fue traducido como Cristo. Obviously, Christo in Spanish and Christ in English. Obviamente, Cristo en español, Christ en English. So we all know that word. Así que todos conocemos la palabra. And with 2,000 years of Christianity behind us, Y con 2000 años de cristianismo detrás de nosotros, we can maybe lose the importance, the weight of Peter's statement. podemos perder el peso original de esta declaración de Pedro. When we hear Jesus Christ, Cuando oímos Jesucristo, it just seems like a name. parece simplemente un nombre. It's like Luis Miguel Es como Luis Miguel, becomes Luis Me, que ahora se hace Luis. Jesucristo. Jesucristo. Or maybe we think that Christ is like Jesus' last name, O quizás pensamos que Cristo es el apellido de Jesús, like it'd be in the back of his jersey. como que estaría en la parte de atrás de su camiseta. Number 7, Christ. Número 7, Cristo. But Christ is not a name, Pero Cristo no es un nombre, it's a title. es un título. As we'll see next week, Como veremos la próxima semana, Peter doesn't fully understand his own correct answer. Pedro no comprende del todo su propia respuesta correcta. But when he called Jesus the Messiah, the Christ, Pero cuando él llama a Jesús el Mesías, el Cristo, it wasn't a casual religious word. no era un término religioso cualquiera, It wasn't his last name. no era su apellido. You can say rabbi, Puedes decir rabí, you can say master, puedes decir maestro, but when you say Messiah, Christ, pero cuando dices Mesías, Cristo, he's giving him a high title. él está dando un tratamiento, un título de otro nivel. Messiah literally means anointed one. Mesías literalmente significa ungido. It's a royal word. Es una palabra de la realeza. The Old Testament prophets Los profetas del Antiguo Testamento taught that God was going to send a special one hablan de que Jesús iba a enviar a un elegido especial, who would make the world right, que pondría el mundo en orden, bringing justice and goodness to our world. trayendo justicia y bondad al mundo. And most Jews of Jesus' day Y la mayoría de los judíos en los días de Jesús expected a political revolution when Messiah came, esperaban una revolución política cuando viniese el Mesías, to get rid of the Romans. que se deshiciese de los romanos, But Messiah means pero Mesías significa it's God's agent, es el agente de Dios, God's designated one, el designado de Dios who was to reconcile us to God, para
reconciliarnos con Dios and to restore an evil world y restaurar un mundo malvado, back to the paradise of the Garden of Eden. de vuelta al paraíso, al jardín del Edén. So when Peter says, "You are the Messiah," Así que cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, you are Jesus the Christ. tú eres Jesús, el Cristo, That is a profound declaration. está haciendo una declaración profunda. So now let's go back to the question. Ahora volvemos a la pregunta, Who do you say that I am? ¿quién decís que soy yo? Bible scholars remind us Los estudiosos nos recuerdan that in our English and Spanish translations, que en nuestras traducciones al inglés y al español we don't feel the power and emphasis of the question in Greek. no entendemos el poder y el énfasis de esa pregunta en griego. We could translate it this way. La podemos traducir algo así. Now Jesus, Ahora Jesús, he himself él mismo, asked, le pregunta, now you, ahora tú, vosotros, not the crowds, no las multitudes, who do you think that I am? ¿quién pensáis vosotros que soy yo? Jesus' question is personal. La pregunta que hace Jesús es personal. Jesus wasn't asking his disciples for general thoughts on religion Jesús no le estaba preguntando a los discípulos pensamientos generales sobre religión or their opinions on political policy. o su opinión sobre las políticas. He wasn't asking them about vague spirituality. No estaba preguntando vaguedades espirituales. He was saying to his disciples Él estaba diciendo a sus discípulos and to us, y a nosotros, the only question that really matters la única pregunta que realmente importa is, do you believe I am the answer to sin and selfishness? es si creéis que yo soy la respuesta al pecado y al egoísmo. Do you believe that I am the hope of the world? ¿Realmente creéis que soy la esperanza del mundo? No matter what others say or others think, No importa lo que otros digan o piensen, I want you to know. quiero que vosotros sepáis, Peter, Pedro, James, Santiago, Sean, Sean, Miguel, Miguel, who do you think that I am? cada uno de vosotros, pues lo que pensáis de mí. ¿Qué pensáis que soy? Friends, Amigos, faith is not something that can be inherited or assumed. la fe no es algo que se puede heredar o asumir. We're not Christians because of our Western culture No somos cristianos por nuestra cultura occidental or our history. o nuestra historia. None of that can answer that question for us. Nada de eso puede responder a esa pregunta por nosotros. We didn't get it from our families. No lo obtuvimos por nuestras familias. Parents can't answer that question for us. Los padres no pueden responder esa pregunta por nosotros. Jesus is saying each one of us have to answer that question for ourselves. Jesús está diciendo que cada uno de nosotros es responsable por darle respuesta a esa pregunta. So the question's personal. Así que la pregunta es personal. It's also unavoidable También es inevitable, because if Jesus is the Messiah King, porque si Jesús es el Mesías, Rey, every rival call for our allegiance, cualquier llamamiento rival a la lealtad, every alternative interpretation of Jesus, cualquier interpretación alternativa de Jesús, every personal painting we have of Jesus cada pintura personal que tengamos de Jesús, must surrender to Jesus' own self-definition. debe someterse a la autodefinición de Jesús. We can't treat the question like the warning light on the dash of our car. No podemos tratar esta pregunta como si fuese la luz de advertencia de nuestro coche. Maybe if I pretend it's not on and look away, Quizás si finjo que no está encendida y sigo adelante, it will just go away on its own. se irá por su cuenta, solo. But avoiding answering this question Pero evitar responder a esta pregunta is an answer in itself. es una respuesta en sí misma. There's no neutral ground. Aquí no hay terreno neutral. Jesus is still asking you and me, Jesús todavía te está preguntando a ti y a mí, who do you say that I am? ¿quién decís que soy yo? And if he's truly the Messiah, Y si Jesús realmente es el the Mesías, Son of the living God, el Hijo del Dios vivo, then he deserves far more than admiration. entonces merece muchísimo más que simple admiración. He deserves our worship, Él merece nuestra adoración, our trust, nuestra confianza and our lives. y nuestra vida. You know, this question, though, is also clarifying.
Esta pregunta también es clarificante. This is one of my favorite memes. Este es uno de mis memes favoritos. Sí. El diagrama de flujo. Any sentido? Yeah, do you make sense? Yeah. I love it because of its simplicity. Me encanta por su simplicidad. All your problems, Todos los problemas, if you answer the first question, si respondes la primera pregunta, every other thing will find its right place. cada otra cosa va a encontrar su lugar perfecto. Anything that's broken Todo lo que está roto can be fixed. puede arreglarse. Because having that first question, the right question being asked and answered, Porque tener la primera pregunta y responderla de manera adecuada nos lleva a la What? siguiente nivel. It's only in Spanish. oh, sorry. The first question is, does it move? Yes or no? Yes or no? Should it move? Yes or no? And then you see the answer. It's okay, or you can tape it, or you can oil it. Yeah. I love that question Me encanta esa pregunta because it shows us that if you answer the first one correctly, porque muestra que si respondes la primera de manera correcta, better you ask the right question. o si haces o mejor haces una pregunta mejor, All the other questions can make sense. y todas las otras preguntas tienen sentido. If we say yes to the question, who do you say that I am? Si decimos sí a la pregunta, ¿quién creéis que soy? All the other questions of life begin to make sense. Todas las otras preguntas de la vida empiezan a tener sentido. Is Jesus the Messiah? ¿Es Jesús el Mesías? Yes. Sí. Do I need to worry? Entonces necesito preocuparme. No, No, because I know he feeds the birds and clothes the flowers. porque yo sé que Él alimenta a los pájaros y viste a las flores. Is Jesus Messiah? ¿Es Jesús el Mesías? Yes. Sí. Do I matter? ¿Entonces importo? Yes. Sí. Because I know that he loves me and he died for my sin and selfishness. Porque sé que me ama tanto que murió para sanarme del pecado y del egoísmo. Is Jesus Messiah? ¿Es Jesús el Mesías? Yes. Sí. Will there be a day when justice and goodness win? ¿Habrá algún día en el que la justicia y el bien triunfen? Yes, Sí, because he is the king porque Él es el Rey and he conquered death. y Él venció la muerte. Through his resurrection, A través de su resurrección, he has made a promise Él ha hecho una promesa to defeat all evil. que derrotará a todo el mal. The list of questions in our lives could go on and on. La lista de preguntas en nuestra vida podría seguir. And I am not saying, of course, Y por supuesto que no estoy diciendo that there are no real and difficult questions in this life. que no hayan preguntas reales y difíciles en esta vida. But what I am saying is this. Pero lo que estoy diciendo es esto. If we say, yes, you are the Messiah, Si decimos, sí, tú eres el Mesías, you are the Christ, tú eres el Cristo, you're everything to me, tú eres todo para mí, then all the other questions we have in life entonces todas las demás preguntas que tenemos en la vida can find their good and right answer. pueden encontrar su respuesta buena y correcta. I've told this story before, He contado esta historia antes, but when I was in high school, pero cuando estaba en la ESO, we had a creative writing class. teníamos una clase de escritura creativa. And one of our assignments was this: Y uno de nuestros ejercicios era esto, write one page escribir una hoja to describe your dream car. para describir a tu coche soñado. American education. Educación americana. Now, we all thought of like Porsche, Muchos pensamos sobre Porsche, Lamborghinis. Lamborghinis. Some of us even created a magical car. Algunos de nosotros incluso nos inventamos un coche fantástico y mágico. And I had one friend, Y tuve una compañera she said this: que ella dijo esto. Pontiac Grand Am. Pontiac Grand AM. This is an American car. Es un coche americano. It'd be like in Spain saying, Sería como en España decir Seat Ibiza. un Seat Ibiza. Very simple, Muy sencillo, affordable, asequible, practical. práctico. And I remember asking my friend Lisa, Y recuerdo que le pregunté a mi amiga Lisa,
why would you choose Pontiac Grand Am as your dream car? ¿Por qué elegirías un Pontiac Grand Am como tu coche soñado? I mean, it's a creative essay. I mean, es algo muy básico. She said this to me. Y ella me dijo esto. I was afraid to hope for something Tenía miedo de esperar por algo that I knew I could never have. que sé que nunca podría tener. So I wanted to be realistic Así about que it. quería ser un poco realista al respecto. Perhaps you're like my friend Lisa, Quizás estás como mi amiga Lisa and you're a little bit scared to hope for more from Jesus. y tienes un poco de miedo de esperar más de Jesús. I mean, he can be a good example. O sea, como que puede ser un buen ejemplo, He can be good values. puede tener buenos valores, Maybe even I can pray to him Inclu- and think he might hear me. incluso puedo orar y pensar que va a oírme. I want the Pontiac Grand Am Jesus Quiero el Jesús Pontiac Grand Am because I'm afraid porque tengo miedo that I might be disappointed de que puedo decepcionarme if I think of him as more than that. si pienso en Él como algo más grande. But Jesus is claiming to be far more than a good teacher Pero Jesús está afirmando ser muchísimo más que simplemente un maestro or a moral person o una persona moral or a symbol of compassion. o un símbolo de compasión. Jesus is saying, Jesús está diciendo, he is claiming Él está afirmando to be the key to life itself. que Él es la clave de la vida misma. Why settle for an inferior Jesus ¿Por qué conformarse con un Jesús inferior when he claims to be the way, the Cuando- truth, and the life? cuando Él afirma ser el camino, la verdad y la vida? Why settle for a Seat Ibiza ¿Por qué conformarse con un Seat Ibiza when you can have the car of your dreams? cuando puedes tener el coche de tus sueños? There are a lot of smart and good people in our world, Hay muchísimas personas inteligentes y buenas en nuestro mundo, moral and loving people. incluso morales y amorosas. But if I'm honest, Pero si somos honestos, I need more than just a little bit of good advice, nos hace falta muchísimo más que simplemente un buen a consejo, little more than just a moral example. un poco más que un ejemplo moral. I need more than just a little religion that makes me feel good. Necesito mucho más que un poquito de religión solamente para sentirme bien. I need a Messiah Necesito un Mesías who offers me more than just a little life hacks. que me ofrezca más que simplemente unos trucos espirituales. One of my favorite pastors, Tim Keller, said this, Uno de mis pastores favoritos dijo esto, that there's little value in claiming an inferior Jesus. que hay muy poco valor en proclamar a un Jesús inferior. He says, if you're falling off a cliff, Dice, si te caes de un precipicio, strong faith in a weak branch la esperanza fuerte en una rama débil is fatally inferior es fatalmente inferior to a weak faith in a strong branch. a una fe débil en una rama fuerte. Salvation is not finally based on the strength of our faith, La salvación no está basada en la fuerza de nuestra fe, but on the object of our faith. sino en el objeto de nuestra fe. So even if we have doubts, Incluso si tenemos dudas, I want to put my hand on the strong branch, not the inferior Jesus, but the strong Jesus. Quiero poner mis manos en la rama fuerte, no el Jesús inferior, sino el Jesús completo. Jesus is asking us, Jesús nos está preguntando, will you dare to believe that I am the Christ? ¿te atreverás a creer que yo soy el Cristo? Trust me. Confía en mí. As we close, Y mientras culminamos, perhaps you've never decided to give Jesus an unqualified yes. quizás no has decidido aún a darle a Jesús un sí sin condiciones. You've been curious like the crowds. Has sido curioso como las multitudes. Maybe a prophet, Quizá un profeta, good example. un buen ejemplo. Lots of things I like about Jesus. Hay muchas cosas que me gustan de Jesús, But you're hesitant to commit to him. pero dudas en comprometerte con Él. You can say yes to him today. Puedes decirle que sí hoy. You don't have to have perfect, strong faith. No necesitas tener una fe perfecta o fuerte, Just enough faith solo fe suficiente to put your faith in him who is strong.
para ponerla en Él, que Él es fuerte. He can be your strong branch. Él puede ser tu rama fuerte. Perhaps you have already said yes to Jesus. Quizás tú ya le hayas dicho que sí a Jesús. You've been following him for maybe some time. Has estado siguiendo, o quizás por un tiempo, But the routines, pero las rutinas, the difficulties, las dificultades, sometimes even the boredom of life, a veces incluso el aburrimiento de la vida, have clouded your vision of who he is. han nublado tu visión de quién es Él. And you need a fresh expression, a fresh vision of his presence in your life. Y necesitas una experiencia fresca de su presencia en tu vida. Because over time, sometimes our hearts forget that he is all that we need. Porque con el tiempo, a veces nuestros corazones pueden olvidar que Él es todo lo que necesitamos. But he's still the Christ. Pero Él sigue siendo el Cristo. Even if our hope has dwindled a little bit, Incluso si nuestra esperanza se ha debilitado un poco, would you simply ask him today podrás permitirle o preguntarle hoy to remind our hearts que le recuerde a nuestros corazones and our minds y a nuestras mentes that we really know who he is? que sepamos realmente quién es Él. Maybe we can give him all our worries, Quizás podemos darle a Él todas nuestras preocupaciones, our fears, nuestros miedos and the thousands of questions we feel we need to answer every week. y las miles de preguntas que sentimos que necesitamos responder cada And semana. if we just say to him, Y podemos decirle, Jesus, I have so many questions, Jesús, tengo tantas preguntas, but I know that you're really the only answer that I need. pero sé que tú eres la única respuesta que necesito. And when I say yes to you, Y cuando te digo sí a ti, everything else falls into place. todo encaja en su sitio.